En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Se define la identidad como una constelación relativamente permanente de significados y representaciones que permite a los miembros de un grupo social, con elementos históricos, territoriales y socioculturales comunes, lenguaje, costumbres, religión e instituciones socioculturales, identificarse como un interrelacionado. Montero Maritza, 1984. Y este programa, que le damos la bienvenida a todos ustedes por su constante asistencia a Diálogo a la Cumbre Televisión, el tema tiene que ver con la identidad. La identidad o identidades municipales o de los pueblos, y también a nivel regional. Centramos el tema de la identidad tomando como referente a Moniquirá, insistiendo que se hace necesario conocer a los pueblos para establecer su identidad o identidades. Con la intervención de moniquireños aparecen criterios que ubican el sentido de pertenencia con su tierra. La identidad, por este sistema, se debe recordar los pasajes históricos y proyectar el desarrollo futuro, y ante lo cual los invitamos a ver este programa con un grupo de moniquireños a los cuales hemos tenido el placer de entrevistarlos. Todos invitados a Diálogo La Cumbre Televisión. En estos temas de la cultura, que son supremamente amplios, pero de un interés que copa los tiempos para que no haya la distracción en un programa como estos que estamos desarrollando de Diálogo La Cumbre Televisión. Jorge, usted ha conocido que yo tengo un libro escrito aquí para Moniquirá que se llama La identidad de un pueblo Moniquirá. Y en desarrollo de estas temáticas en el ámbito cultural, social, ¿no?, pues existe, entiendo, que a nivel de las personas pues hay identidades personales, ¿sí? Cada uno tiene su sello de presentación, de identificación. Hay identidades colectivas también en grupos, desde la familia o grupos de amigos que se van encontrando, pero también a nivel de la sociedad pues hay identidades de un pueblo, de una región, de un departamento, de una nación, y bueno, si alcanzamos a llegar a una identidad mundial, en algunos aspectos se logra. Por ejemplo, la música no tiene una propiedad de una región, porque se puede encontrar y lograr esa satisfacción en cualquier lugar del mundo. Dentro de sus estudios, ¿cómo establece entonces
esa categoría de la identidad personal y de la identidad social. Sí, bueno, el tema de la identidad personal, lo que estábamos hablando es ese carácter como unívoco de lo que es la esencia de cada ser humano. Obviamente las identidades colectivas ya son rasgos culturales que se comparten y que hacen que la gente se junte, ¿cierto? Para muchas cosas. Hablamos hace unos años, estaban de moda las tribus urbanas, Ajá. ¿sí? Que fueron como grupos sociales sin llegar a ser una concepción étnica del tema, pero sí grupos que compartían Se ciertos fueron rasgos conformando. y generaban una representación de sí mismos alrededor de esas tendencias tribales urbanas que hoy por hoy ya no están tan marcadas como si estuvieron hace unos 15, 20 años. Ahora, y yo le comento también, Jorge, que dentro de las agrupaciones juveniles indistintas que hay en la sociedad, pues decía que a veces las clasificamos y las estigmatizamos, Claro. ¿no? Y entramos como en una mirada allí muy genérica, dijimos, son grupos juveniles, no importa lo que estén haciendo en la sociedad. Exacto. Sí, lo que pasa es que el tema de la identidad es un tema de... una es la forma como nos vemos a nosotros mismos, como nos representamos a nosotros mismos, ¿cierto? Otra es la forma como el otro nos representa, hace la representación de nosotros, ¿cierto? Otra es la forma como nosotros queremos que nos representen, que muchas veces no coincide con lo que realmente somos, ¿cierto? Y a veces andamos por ahí con una careta y Exacto. no sabemos que... Porque es que la identidad se construye como desde diversos planos, ¿cierto? Hablemos como de unos espejos, Ah, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soy yo? Esa es mi identidad, mi yo. Pero yo quiero que los otros me vean de cierta manera, entonces me comporto de cierta manera y ahí se empieza a construir la identidad. No siempre coincide el ser con la identidad que quiere representar. Y de hecho, esto es un tema que ha sido, en la historia de la humanidad siempre ha ocurrido. Nosotros en este territorio estamos hace más de 20.000 años de presencia humana, de generaciones tras generaciones que han crecido en este territorio. Nosotros hasta hace 500 años, nuestra representación colectiva era que éramos hijos de la tierra, que la tierra no nos pertenecía, sino que pertenecíamos a ella. Eso hoy se evidencia en todas nuestras comunidades ancestrales que tienen esa misma mirada del territorio. Y es que somos parte del territorio. Cualquier grupo étnico, cuando habla uno con ellos, dice, no, la tierra es nuestra madre y lo que le hagamos se le devuelve a ella. hijos de la Pachamama. No somos propietarios del territorio, somos parte del territorio. Pero se nos cambió el modelo, el chip cultural se nos cambió con la llegada de Occidente. Hace 500 años, cuando llega Occidente, la bula papal, la bula intercátera, que fue la que firmó el Papa con la reina de España, era el reparto de la nueva colonia. Y es que las almas y algunas de las mejores tierras eran para el Papa y las tierras eran para la corona. Ya. Con ese reparto, aquí vino el proceso colonizador con un mito diferente al nuestro, a nuestros mitos. Aquí era el mito teocéntrico, donde había que creer en Dios, era un solo Dios y todo el resto eran demonios. Nos cambiamos el Cusaguainazuque y el Aquiminsaque por el Pedro y el Juan. Y hoy fácilmente lo cambiamos por el Peter y el John, con los neocolonialismos, ¿cierto? Entonces, las sociedades se debaten en esa identidad colectiva con base en las lógicas, ¿sí?, de la composición social, pero también del imaginario colectivo. En ese orden,
Las sociedades colectivas comparten ciertos rasgos identitarios que son los que permiten caracterizarlos. ¿Qué es la identidad? La identidad se basa en la diferencia. O sea, yo sé que soy calvo cuando me paro al lado de alguien que tiene cabello. Si no, jamás sabría que soy calvo. Entonces ya me represento, me autorrepresento, me autodetermino como calvo. Si todos fuéramos calvos y nadie tuviera pelo, pues no tendríamos concepción del mechudo. Sí. ¿Cierto? Esos rasgos distintivos son los que me dan la identidad. Pero el grave problema es que los procesos de construcción de la identidad cultural se están montando sobre modelos externos a nosotros. Hablamos hace un rato de la moniquirada nuestra, la de hace muchos años, cuando en el domingo siempre era la pelea con la mamá y el papá para que nos dieran para poder ir al matiné. Y en el matiné las películas que nosotros veíamos era Santo el Enmascarado de Plata, eran estas películas mexicanas que llegaban, ¿sí? Y uno veía que las patillas, estas eran las mismas que tenían nuestros campesinos, nuestra gente. Todas las adopciones culturales tenían que ver con lo que en su momento era la gran novedad, que era el cine. Sí. Y estos valores como el machismo, como muchos otros antivalores que se fueron gestando en la sociedad, tienen que ver con esos consumos culturales, que es ahí donde viene el problema. El problema no es tanto en la cultura, sino en los consumos culturales. Por eso es que odio el reggaetón. Sí. ¿Cierto? Porque hay unas lógicas, ¿sí?, de pensamiento que se están deconstruyendo para recodificar el sentido y empezar a generar nuevos valores, que eso desafortunadamente no se ve. Y aquí el grave problema es que el estamento educativo no lo logra resolver, porque la educación no se ha enfocado sino desde la parte institucional, estamentaria. ¿Cierto? Sí. Aquí cuando tratamos de mejorar la calidad de educación, vamos haciendo otras cosas, que hay que mejorar el salario de los profesores, que hay que mejorar la infraestructura, que hay que generar materiales, ¿cierto? Pero los procesos de formación dependen de otras lógicas, porque la educación se convirtió, sí, en unas instituciones de inyección de información, pero no en generar procesos de construcción de sentidos de vida, salvo algunas excepciones. Ahora, y en eso que comentaba Jorge, el reflejo de esa transculturalización alrededor del cine de unos años atrás, y hoy pues se sigue dando lo mismo, ¿no? Claro, pero porque hoy los jóvenes es mucho se mayor, encuentran... está más amplificado por el Sí. tema de las redes. Claro. Y entonces ahí se asumen unas imitaciones de carácter individual, pero que sumadas a otros se convierten en una extensión social, digamos, para la identificación social. Entonces esos procesos de ajustes de la identidad tienen que ver con eso. Ya entra un tema de que es muy lógico, que es el tema de los consumos culturales, y que empiezan a recabar esos procesos identitarios. Es un poco lo que hablábamos de si uno va a intervenir en una comunidad rural con nuevas formas de ver el mundo, con nuevos valores, puede distorsionar las lógicas de esa realidad y generar nuevos problemas, ¿cierto? Pero estamos en este mundo y estamos expuestos a eso. Es cómo logramos generar procesos de autorreconocimiento de mi identidad, ¿sí? Hay sociedades que han logrado sostenerse. Uno se pregunta cómo es que las comunidades de la sierra, algunas comunidades de la sierra, que viven en permanente lucha con estos valores de Occidente frente a los valores ancestrales. Pues ahí hay muchos temas de control social, ¿sí? También de formación pedagógica, no desde la escuela, pero sí desde la familia, que es ahí donde está la clave. Los valores se construyen es en la familia, en el entorno familiar, no en el colegio. Es más, en el colegio se aprenden mañas que a veces el entorno familiar tiene que entrar a neutralizar. Y se va constituyendo entonces, Jorge, lo que se conoce como la generación. Y la gente de hoy dice que su generación pasada fue mejor. Porque Para ya habían otros... todos, para absolutamente todas las personas de la humanidad,
no hay mejor época que la de uno. La de uno, esa época. Porque es allí donde construyó su ser. Sí. Es decir, quien no haya comido guayaba con panela Raspada. guayaba verde con panela raspada no es moniquireño, por ejemplo, ¿cierto? Pero hoy a las nuevas generaciones, es que hoy ni siquiera hay guayaba. ¿Sí? Y ya no les gusta mucho ese Hoy la dulce. guayaba está en jugos de botella, ¿cierto? Claro, esas épocas siempre va a ser, lo mejor siempre va a ser nuestra época, porque es allí donde construimos. En una reunión de la familia un día decíamos, éramos tan felices y no lo sabíamos, porque todas nuestras reuniones siempre se remiten a esos espacios donde crecimos, que fue lo mejor que nos puede haber pasado. Sí, Jorge, que hemos hablado de la identidad personal, de la identidad social, esos acumulados que impactan a las mismas comunidades que conforman la idiosincrasia de un pueblo, que se convierten en la defensa de las generaciones, pero que también no se puede, digamos, hacer un tránsito hacia la modernidad, la llamada la modernidad, desconociendo lo anterior, pero es como esa combinatoria entre el pasado y el presente para seguir construyendo la sociedad. Sí, claro, las sociedades se construyen desde su capital social. Y a veces nos preocupamos más por el capital financiero, pero la verdadera mina de oro está en el capital social. Eso es. Y esa es la clave del desarrollo. Clave del desarrollo. Con estas premisas en el programa Diálogo La Cumbre Televisión, pues invito a Jorge a que hagamos una segunda pausa y ya volvemos, no se retiren para continuar en este programa. Una pregunta de entrada. Como moniquireño, pasó su infancia en estos linderos, por estas calles de Moniquirá, y qué recuerda, y hoy cuando ha vuelto, ya después de sus travesías, ¿no?, de estudio, de salir al país, de salir al exterior, también cómo encontraba a Moniquirá, doctor Jaime Ariel. Bueno, como todos los moniquireños, que creo que eso es una impronta que tenemos, es que amamos a nuestro terruño, porque pues eso fue lo que nos enseñaron los abuelos, mi padre, mi madre. Yo viví en Moniquirá hasta los 16 años, estudié en el Instituto Integrado Antonio Nariño de Moniquirá y pues los recuerdos que tengo de Moniquirá son los mejores. Mi infancia, gracias a Dios, tuve una infancia muy feliz, tuve unos amigos inolvidables, tuve unos docentes que me marcaron para toda la vida, que me dieron ejemplo, y Moniquirá es Moniquirá. Yo la mitad de mi vida también he estado aquí en Bogotá, pero Moniquirá es mi terruño, yo soy boyacense de pura raza, y Moniquirá es mi patria chica. Yo estudié en Moniquirá, pero antes quiero decir que soy originario de la vereda de la Capilla Moniquirá, donde estuve mis primeros 7 años de vida en el campo, y luego pasé al casco urbano. Allí estudié, le cuento Juvenal que estudié en el colegio de un gran amigo nuestro también, lo dirigía una señora. Allí estudié primero y segundo en el colegio Ricaurte. Colegio Ricaurte de la familia Garcés. De la familia Garcés, correcto. Allí hice Cecilia de Garcés. Cecilia de Garcés, correcto. De Sadi Garcés, que fue dirigente aquí del magisterio en Bogotá. Y pues no había escuela, no había cupo en ese momento, entonces me colocaron en el colegio privado. Tuve esa oportunidad, primero y segundo de primaria. Luego pasé a hacer tercero, cuarto y quinto en la escuela Gaspar Ramírez, y posteriormente el bachillerato en el Instituto Integrado. Allí tuve la fortuna de hacerme maestro
En el año 1977 me gradué como maestro bachiller y luego pues tuve la fortuna de pasar en la Universidad Nacional en el año 1978. Allí me hice economista, graduado en 1985, y le cuento que tuve la fortuna de tener maestros de talla importantísima en esa época, como Antonio García, el fundador de la economía en Colombia, como Jesús Antonio Bejarano, gran conocedor de la problemática agraria en este país, de Salomón Kalmanovitz, que todavía está vivo, fue director del Banco de la República, y así como ellos tres docentes de gran trayectoria a nivel nacional y que dejaron enseñanzas a los economistas formados en esa época. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este conversatorio que estamos realizando, al conocer a una moniquireña, Sofía nos podría comentar cómo era la conformación de su núcleo familiar. Sí, claro. Mi núcleo familiar estaba compuesto por mi padre, José del Carmen Castillo, mi madre, Blanca María Espitia, y 6 hijos. Dilberto Castillo, el mayor, enseguida está Edelmira Castillo, después Sofía, que es la tercera, después Raúl, luego Neila Castillo y luego Uriel Castillo. Y toda esta familia se desplazó de Moniquirá, ¿o quedan algunos integrantes aquí en el pueblo? Todos nos fuimos de Moniquirá porque todos vinimos a estudiar a Bogotá, y algo que es bien importante contarte es que todos estudiamos en la Universidad Nacional. Solamente el menor de mis hermanos no estudió, pero los otros 5 estuvimos todos casi que al tiempo en la universidad. Los unos iban saliendo, los otros iban llegando. Qué interesante, ¿no? Muy dedicados, como dicen los padres de familia, muy juiciosos, y qué gran recompensa a los padres, ¿no? Por haber llegado a esos niveles educativos. Ahora, Sofía, y a estas alturas de la vida, cuando con su retiro de unos años de Moniquirá, pues ha regresado, va y viene, ¿qué es lo que más extraña de esas épocas infantiles, juveniles de Moniquirá? Bueno, nosotros nunca nos alejamos de Moniquirá, es decir, nunca nos alejamos de la finca. Realmente nosotros no éramos, no estábamos en el pueblo solamente cuando estudiamos allá en Moniquirá. Y de pronto cuando bajábamos a hacer algún tipo de diligencia, de, qué sé yo, mercado, comprar algún medicamento, lo que se necesite. Pero normalmente nosotros cuando llegamos de Bogotá o de donde vengamos, llegamos directamente a la finca. Entonces, son demasiados los recuerdos que hay de nuestra época de infancia, una época que realmente fue muy feliz porque pues teníamos la libertad del campo, la libertad de jugar con lo que jugábamos en ese entonces los niños, nada de aparatos electrónicos, nada de, es que inclusive en mi casa yo vine a conocer el televisor siendo ya una chica grande, adulta, grande, que sé yo, tenía 15 años, porque en mi casa no contábamos con eso, y no porque no quisiéramos tenerlo, era porque no había energía eléctrica, solo hasta después de mucho tiempo hubo energía. Ustedes, los moniquireños, sabemos que en el campo no había energía eléctrica, sino por allá en el 80, tal vez, en los 80. Sí. Nosotros ya habíamos salido de Moniquirá. La finca, ¿cómo se llamaba la finca y en qué vereda quedaba o queda aún esa finca? La finca queda en Monsalve. ¿Y queda muy cerca a Moniquirá. ¿Cómo? Sí. ¿Algún nombre especial la finca? Sí, nosotros no la llamamos como está en escrituras. En escrituras está
patio bonito, pero nosotros actualmente la llamamos, a ver, a raíz de que últimamente se han hecho algún tipo de actividades, a ese espacio se le ha asignado algún nombre. Por ejemplo, mi hermano decidió que como la casa está casi todo el tiempo desocupada, entonces la convertimos en posada y se llama Posada del Camino Real. ¿Por qué del Camino Real? Porque la casa queda junto por donde pasaba el Camino Real en la época en que se usaban los caminos reales. Camino Real que iba para Santa Sofía o Santa para Sofía. Gachantivá. Y por allí a Exactamente. Chiquinquirá y Zipaquirá. Seguro. Sí, bueno, yo conocí el Camino Real que la gente de Santa Sofía y de Gachantivá bajaban y subían de Moniquirá a Gachantivá y viceversa. ¿Sí? Volviendo Por al ahí pueblo, había algo muy bello y era que la gente que venía de Santa Sofía, que bajaba a Moniquirá para estar en el mercado los miércoles, mi papá siempre les daba posada ahí en la casa. Y ellos contaban todas las historias inimaginables y todo el tiempo, hasta que nos llevaban mandaban a dormir, todo el tiempo estábamos con ellos, nos regalaban, porque ellos eran de los que traían vasijas de barro, de de Ráquira. todos los tamaños. Entonces siempre para nosotros había las vasijas pequeñitas de regalo, porque mi papá los dejaba alojarse ahí en la casa. Era un sitio de paso, ¿no? De paso de todos los viajeros, de los comerciantes, de los arrieros que llevaban también de aquí de Moniquirá hacia allá la miel para Chiquinquirá, para Zipaquirá, para Ubaté, llevaban miel de estos lugares de Moniquirá. Exactamente. Precisamente eso era lo que mi papá hacía. Lo que él hacía era venderle a la gente la miel que llevaba para Tunja, que llevaba para todas esas partes. ¿Sí? Regresando al pueblo y al estudiar allí en el colegio la presentación de Moniquirá, que es donde hoy está la escuela anexa al colegio Antonio Nariño, ¿cómo nos puede describir cómo era ese colegio de la presentación por esos años? Era un colegio precioso, con unos espacios generosos, en muy buenas condiciones físicas, con un jardín muy lindo en la parte de adelante y espacios de prados hacia la parte de atrás. Es algo inolvidable ese colegio. Es hermoso, era hermoso. Lamentablemente, cada vez que paso por ahí lo veo cada vez más deteriorada y me da mucha tristeza verlo así. Sí, el paso de los años, pero que cuando no se hace pues las reformas o los mantenimientos, pues las cosas se van acabando. Nos regresamos nuevamente a la vereda. Por esas épocas, en el mes de diciembre, habían algunas festividades con procesiones que los campesinos organizaban, iban de casa en casa organizando esa actividad de tipo religioso. ¿Nos quiere contar algo de esa vivencia, Sofía? ¿La del campo? Sí. Sí, había una actividad que se hacía en el campo con una imagen de la Virgen. La llevaban en algo que se llamaban las andas, ¿sí? Las andas, los sí. hombres las colocaban en los hombros y entre 4 personas lo llevaban o 2 personas lo llevaban y la Virgen llegaba a las casas que quisieran recibirla, a la casa que quisieran recibirla. Ella se quedaba ahí unos días y los vecinos iban todas las noches a rezar en la iglesia, en la casa, el rosario y cantar y sobre todo había mucha actividad de amistad, ¿cierto? Los vecinos eran amigos, la gente de la vereda eran muy amigos todos. Después de que pasaban los 3 días, creo que eran 3 días que la Virgen estaba en esa casa, se iba a la casa vecina.
Y así sucesivamente hasta que llegaba al momento en el cual había que llevarla al pueblo. ¿Sí? Era un espacio de recogimiento, pero a la vez a mí lo que más me gustaba era que para los niños para nosotros los niños eso era como una fiesta, ¿sí? Era una fiesta que la Virgen llegara a la casa. Y había música, y había comida. Sí, había comida, había pólvora, había de todo. Qué bueno. Bueno, gratos recuerdos. Y hoy, al volver a Moniquirá, ¿qué ha encontrado de Moniquirá? ¿Sí le encuentran cambios? Me parece que los cambios de Moniquirá están más hacia las afueras, es decir, he visto muchos condominios, pero algo que sí veo en Moniquirá es que Moniquirá, por lo menos en los fines de semana, dejó de ser el lugar tranquilo que era en el pasado, ¿cierto? Moniquirá era un sitio, una ciudad, un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy amable. No estoy diciendo ahora que no sea amable, claro que coincidencialmente las veces que voy a Moniquirá casi siempre es en los días de puente o en los fines de semana. Es lo que puedo ver todos los días, ¿cierto? Demasiados carros, pero claro, Moniquirá se ha vuelto una ciudad turística, es el sitio de clima cálido más cercano a Bogotá por ese lado y más cercano a Tunja. Es muy lógico que la gente vaya a Moniquirá a pasar, a salir del frío de Tunja o de Bogotá. Y en el caso personal, Sofía, pues al escucharla estoy entendiendo que no se ha retirado totalmente de Moniquirá. No, nunca. Mis hermanos sí, porque ellos no viven en Bogotá. En Bogotá estamos solamente Raúl y yo. El resto están fuera en el resto del país. Sí. Entonces hay una hermana en Medellín, hay otra hermana en Cali, un hermano en Pereira, entonces ellos sí vienen de visita de vez en cuando. Eso es. ¿Y qué la trae a Sofía entonces a Moniquirá? Cuando puede... Me gusta mucho ir a Moniquirá porque pues allí hay demasiados recuerdos, porque yo soy muy amiga de la naturaleza, porque es un momento para estar respirando aire puro, para estar disfrutando de la tranquilidad del campo y porque hay muchas cosas para hacer en la finca. Es un buen mensaje que entrega Sofía para que nuestra audiencia de paisanos, de moniquireños, gente de la provincia de Ricaurte, que por algunas razones, por trabajo, por profesión, por traslados de la familia, pues les ha tocado retirarse de los pueblos, no hay que olvidarlos. Hay que regresar a su pueblo, compartir esas experiencias profesionales, de vida, con los jóvenes y hacer intercambios para que estas aldeas, por señalar algo, pues sean gratas a los visitantes, gratas a las familias, gratas a los turistas. Eso es lo que venimos comprendiendo de esta charla con Sofía y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Hablamos de las migraciones por diversas razones, pero también la gente se traslada de un pueblo a otro. Aquí en nuestras provincias se manifiesta mucho esa situación. Gente de Vélez que ha llegado a Moniquirá, de Moniquirá que se van a Vélez, otros que han nacido en el hospital de Moniquirá siendo barboseños o siendo huebsanos, o de San José de Pare, de Santana, por ser la capital de la provincia de Ricaurte y tener un hospital muy importante, un hospital regional. También alrededor de las familias. Hay familias que su apellido llegó de puente, como la familia Pinzón, las familias Suárez, otras familias de Togüí, de San José de Pare, de igual manera. Entonces acá hay una interrelación
regional. Y Diálogo La Cumbre siempre ha promovido eso, que nos integremos como una región, que nos aislemos de defender solamente mi pueblo, es que mi pueblo es el mejor. No, esta es una región cercano a la hoya del río Suárez, que fue partícipe de las comarcas anteriores, la comarca del Socorro, el cantón del Socorro, la provincia de Vélez. Moniquirá hizo parte de la provincia de Vélez y la provincia de Chiquinquirá. Formaron en 1800, por allá, cuando Francisco de Paula Santander decretó a Moniquirá y Togüí como villas republicanas, siendo él vicepresidente de la República. Para este programa decía que hay un invitado especial. Se trata de Omar Vidal Pinzón, que ha vuelto después de recorrer muchos lugares del mundo por su capacitación, por su profesionalismo, por su disciplina académica y científica. Ha estado en muchas regiones, en varios continentes de este planeta Tierra. Y me voy a permitir presentar su hoja de vida. Omar Vidal Pinzón, científico y naturalista colombiano y mexicano, porque se ha radicado hace varios años allí en México. Es maestro de Ciencias Marinas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Campos Guaymas de México, donde fue profesor e investigador entre 1983 y el 95. Del 95 al 2002 trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques y fue vicecoordinador del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Ambiente Marino frente a las actividades realizadas en tierra. De 2003 a 2017, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza en México y lideró programas sobre biodiversidad, océanos, bosques, agua dulce y cambio climático. Además, es articulista del diario mexicano El Universal. Buenas, muchísimas gracias. Es un placer estar de regreso en Moniquirá. Creo que sí es el mejor pueblo. Ajá. Oh, qué buena presentación. Omar, y efectivamente, siendo natural de Moniquirá, ¿qué recuerda de su infancia, de esos tiempos pasados de este pueblo? Mis recuerdos, Juvenal, son familiares. Ahí yo diría, resaltaría dos cosas que tienen un valor para mí muy importante. Cuando viajábamos con mis padres, mi mamá Priscila Pinzón, originaria de Moniquirá, y mi papá manizaleño, desde chicos, y íbamos de vacaciones llegando a Moniquirá, a unos kilómetros, lo primero que le atraía a uno era el olor dulce al abrir las ventanas. Y la alegría era doble, porque el viaje de no sé cuántas horas de chicos, cansado, pero además sentir que ya estábamos cerca de Moniquirá y el olor de la guayaba y pensar en los bocadillos era maravilloso. Y segundo, porque yo pasé viví apenas unos años en Moniquirá de pequeño, pero muchas vacaciones pasaba con mi abuela, mi Terlicia, en su casa. Y de chico vivíamos cerca del cementerio. Yo recuerdo a los 6 y 7 años caminando solo al cementerio. Yo ya había empezado a estudiar kinder, llegando al cementerio en las tardes, yendo a las lápidas y metiendo mis deditos en las letras. Así entendí yo, con el frío de las lápidas y los dedos, cómo era la L, cómo era la M, cómo era la N, cómo era la X, la B. Y entonces entendí, cuando yo regresaba a mi escuela, mi colegio en Bogotá, y me hablaban de esas letras, yo empezaba a recordar cuando lo hacía, y lo hice por muchos años. Uno de mis pasatiempos preferidos, fue un poco macabro tal vez, para un niño de 6 años ir a un cementerio, pero eso era. Y entonces yo puedo decir que yo aprendí a leer en el cementerio de Moniquirá.
de manera visual, ¿no? Y por el interés que tienen los niños de aprender. Exacto, y con el tacto, con sentir cómo se movían los trazos de las letras. No, maravilloso. Bueno, han pasado los años, ha viajado, ha estado a nivel del planeta, en muchas regiones del mundo. Y al volver a Moniquirá, ¿cómo lo encuentra ahora en este regreso? Bueno, debo decir que obviamente el pueblo ha crecido. A mí me parece que es una ciudad pequeña ya, o un pueblo grande. Y al crecer, pues pierde ciertos atractivos, diríamos, que uno apreciaba cuando era más pequeño. Esa intimidad, ese salir a la calle, ver a nuestro campesino con su ruana, con sus productos, encontrar gente conocida, la familia. Pero obviamente la ciudad de los pueblos se desarrollan, ahora me parece una ciudad muy boyante, hay mucha gente, y por supuesto que el que haya más gente trae unos retos sociales y ambientales. Entonces yo diría que sí es un poco brusco lo que yo tenía idealizado, si ustedes quieren, de Moniquirá, pero algo que no ha cambiado es estos alrededores, estos ambientes, este frío, estos árboles, estos olores a guayaba, estos flores, eso no ha cambiado y me parece que es la mayor riqueza, aparte de la gente de Moniquirá y de Boyacá. Sí, entonces sobre esta paisajística, nosotros encontramos acá para la opinión en una vereda de Moniquirá, la vereda de Monsalve, cerca de un camino real que comunicaba Moniquirá con Santa Sofía, Ráquira, Chiquinquirá, en una posada. Y observando este paisaje, Omar, ¿qué le dice a los pobladores ante el crecimiento de estos pueblos que mantengan esa paisajística, que defiendan el medio ambiente? Yo diría dos cosas. El desarrollo es inevitable. Los pueblos, las ciudades crecen, las industrias se desarrollan, llegan nuevas oportunidades de trabajo, etc. Y creo que lo importante para una región como Moniquirá es primero darse cuenta de la riqueza que tiene, de la riqueza no solamente escénica, sino la riqueza cultural. Moniquirá es un pueblo que tiene más de 500 años de haber sido fundado. Entonces hay una riqueza de conocimiento también tradicional en la gente que vive en Moniquirá sobre su entorno. Entonces me parece que conocer, enterarse, porque al enterarse uno se hace más consciente y cuida más. Yo creo que los retos del desarrollo no son diferentes en Moniquirá o en ningún otro lugar en otra parte del mundo. Cuando hay más gente necesitas más empleo, necesitas más productos, necesitas más comodidades, es el desarrollo. Pero se puede hacer bien y hay muchos ejemplos. Me parece a mí que los retos que yo pienso que Moniquirá tiene con este desarrollo es, por un lado, el agua. Moniquirá es una zona, es una subcuenca en esta zona que tiene ríos muy importantes. Uno de ellos es el río Moniquirá, pero es un río que entiendo sigue contaminado, porque los desechos de las aguas residuales urbanas o industriales se tiran al río. Entonces, esto tiene un impacto no solamente en el río, sino río abajo. Me parece que el tema del agua es algo que debemos cuidar. El tema del desarrollo agropecuario, la agricultura, la ganadería tiene muchos retos, porque uno tiene que deforestar para poner pastos. Y esto trae, obviamente, una serie de retos asociados. Me parece a mí que aunque esta región y Boyacá tiene una riqueza y una posición importante para las cuestiones agropecuarias, yo creo que el turismo, el ecoturismo, porque uno sale y camina no solamente en el pueblo de Moniquirá, sino a sus alrededores, y ve ese potencial tan importante de estos diferentes climas. Es una región, digamos, tropical, aunque tiene alturas hasta 1600, 1700. Entonces, los diferentes niveles
climatológicos, de paisajísticos, ofrecen me parece a mí una oportunidad que podríamos los moniquireños explotar mucho más. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Sí, claro, yo nací con padres que vivían en la vereda de Canoas y San Rafael y los primeros años estudié acá en Moniquirá, que soy de Moniquirá. Sí, bueno, muy moniquireña. Los de Vélez dicen de Vélez y muy de Vélez. Aquí también nos toca de pronto inventarnos algún lema, ¿no? Moniquireños y muy de Moniquirá. Mi carro lleva un sticker que dice "Yo amo a Moniquirá". No, qué bueno. Ese es un buen mensaje para toda la audiencia de la provincia de Ricaurte, todos los pueblos y la provincia de Vélez a donde llega este programa. Marisabel nos ha comentado que nació en Moniquirá. ¿Cómo es su entorno familiar? Sus padres, quiénes fueron y sus hermanos, su familia. Mis padres, Manuel Ávila Durán, mi querida madre, Briseida Sotomonte, mis hermanas Marilú Ávila, Maridelsi, Luz Marina, Janet, ellos son mi entorno familiar y desde luego los hijos, las generaciones siguientes de cada uno. Tengo entendido, Marisabel, que sus padres, digamos principalmente, vivieron allí en la vereda de Canoas y San Rafael, ¿no? Por el lado de que se considera como la vereda de Pajales, ¿no? Por esa zona. Y allí tuvieron una finca, una hacienda, digamos. Diría yo una finca, porque una hacienda para mí es con muchísimas hectáreas. Exactamente. Una finca que nos permitió o les permitió a ellos trabajar, poder conseguir los recursos para formarnos a donde hemos llegado cada una y servir a la gente. Una cosa importante eran otras épocas donde con los trabajadores uno podía intercambiar ideas, aportaban, se les decía, pero para mí es una experiencia grata haber tenido esa finca. Bueno, esa finca, ¿de qué se componía? ¿Tenían cultivos, tenían algún trapiche de caña panelera? ¿Cómo era la conformación de esa finca? La finca tenía la casa muy antigua, la cual fue remodelada a lo largo del tiempo. Tenía cercano el molino, en donde se hacían las moliendas, dependiendo, allá no solo las de la casa, de los cultivos de mi padre, de caña, sino de la gente de la región. Paralelo había cultivos propios de la región, como era la caña, Dios mío, la yuca, la arracacha, todo aquello que se está dando acá en Moniquirá, el frío, y se llevaban todas esas actividades paralelas a la ganadería. Y de igual manera, seguramente había algunos frutales. Sí, había toda clase de cítricos. Era digamos, una de las cosas gratas, porque cada una tuvimos la oportunidad de tener separado nuestra mata de mandarinas, nuestras matas de plátanos, de mangos, aguacates que había en esa época. Todo ello a lo largo de los diferentes sitios donde estaba la finca y podíamos recrearnos yendo a los potreros. Y le tenía pánico que me pusieran a encerrar los terneros, porque eso sí le tenía pánico. Entonces, pero todo muy grato,
una gran unión familiar en donde tuvimos la oportunidad de hospedar gente que fue importante a lo largo de nuestra vida y que aún hay personas que recuerdan de una manera muy especial esos momentos que pudimos compartir en la finca. En el año, seguramente que había corte de caña, la llevaban en mulas allí al molino, y nos podría contar en sus recuerdos cómo era una faena de la molienda. La faena de la molienda se iniciaba con un corte. Ellos empezaban como 3 días antes del traslado del sitio donde estaban cortando caña para poderla trasladar a través de mulas hacia el molino. Allá la localizaban en un sitio cercano a donde se iba a colocar para que fuera molida, y de ella los líquidos fluían a través de conductos que habían, que luego caían a diferentes tanques que en esa época eran de cobre, lo cual en este momento pues no, porque pues ello conllevaba otras cosas. Lentamente lo fueron cambiando cuando ya la legislación fue como avanzando. Había una cantidad de gente, las personas que trabajaban dentro del molino lo hacían continuo, es decir, que dormían unas horas y le asignaban ciertas tareas a los compañeros mientras ellos descansaban y dormían. Podían durar desde 8 días trabajando día y noche, y finalmente estaba la hornilla y el bagazo lo guardaban en sus alrededores. De ello, del bagazo se sacaban hartas cosas, actualmente pues se sacan muchísimas más. Esa era la faena, pero lo más importante era ver a la gente. Claro que no, mi papá no nos dejaba ir al molino por razones de que pues un obrero o una persona está expresando lo que siente en ese momento, y a él no le gustaba que nosotros oyéramos, bueno, palabras que no eran de nuestra pero era muy grato escuchar. Y lo mismo las señoras que cocinaban entonaban unas canciones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Guabinas. Y a mí me fascinaba oírlas cantar, porque pues yo tengo grabado eso en mi cabeza, de ver a las señoras que cocinaban de noche y de día, pues para las moliendas y pues para las casas, y se reunían a cantar. Esos son recuerdos gratos de la vida. Sí, y también de pronto algunos trabajadores tocaban algún instrumento, un tiple, por ejemplo. Sí, sí, había personas, mi papá tocaba tiple, era un buen Ajá. tiplero, entonces, pero finalmente la gente también buscaba elementos sonoros que pudieran producir algún para entretenerse, porque había momentos en que tal vez como que, no, ellos pues tenían su alimentación, entonces había momentos en que estaban muy cansados y a alguien se le ocurría. Había un señor de esa región que tocaba muy bien, pero no recuerdo el nombre, y él pasaba. Entonces, parte como de la armonía y de la buena relación entre toda la gente era que el señor paraba en el molino y empezaba a tocar, y pues se distraía la gente, pero llegaba un momento en que el administrador del molino, si no estaba mi papá, pues le permitía, pero si estaba por ahí mi papá, dejaba cierto esto porque debía continuar, propio de los procesos que tienen que cumplir ciertas etapas que no puede pasarse tiempo. Y Y una, desde luego uno metiendo yuca, plátanos y de todo, pues para dentro de la melcocha esa, en cierto punto, los señores le decían a uno, en este momento la puede introducir. Y luego allí, sacaban la panela, la empacaban, una obra muy bonita de ver la habilidad con que Carlos, recuerdo el nombre del señor, tenía una habilidad para empacar la panela, y lo hacía cuidadosamente, la limpiaba, la colocaba muy bien, luego la amarraba todo. Todo ello era un trabajo en grupo muy bien elaborado. Mi papá siempre se preocupó por tener a personas destacadas en sus labores, y el rendimiento que se daba dentro de las operaciones que se hacían en el molino eran excelentes. ahora, y también había en esas moliendas la integración familiar. Llegaban Sí. todos los hijos, los sobrinos, otros invitados para compartir también esa comida, ¿no? Muy típica del sector campesino. Ay, lo que, bueno, no solo el desayuno, unos ajiacos muy, muy bien preparados, pero igualmente el piquete era de espectáculo, donde iba carne asada con un plátano, pues es plátano largo, pero era delgado, no de los gruesos que uno ve actualmente, arracacha y todas las cosas que se cultivaban, digamos, allá en la casa. Eh,
era de compartir, uno compartía mucho con las personas que colaboraban, porque de alguna forma mi papá, una persona que pese a que no nos dejaba entrar al molino, pero sí íbamos con él, ellos sabían que en ese momento se callaban y no decían, pues grosería, lo normal que le decían a uno, que actualmente es lo más común oír hasta los mismos hijos diciendo por allá todo ese mundo de palabritas un poquito incómodas, pero había la gratitud de la gente, es lo que más recuerdo y me da tristeza en este momento, en donde se acabó ese trabajo en grupo, en donde el patrono era el que los estaba apoyando, pero en los momentos de necesidades ese patrón estaba inmediatamente atento a darles la mano, a ayudarles a esto. Mi papá traía cada vez que terminaba una molienda o había un cultivo de yuca, de qué sé yo, que hubiera dado excelentes resultados, traía el ancianato siempre y traía panela. Para las Porque decía, obras, es mi gratitud y lo mismo hacia la gente. Lo que sobrara lo repartían dentro de la gente, dentro de los trabajadores. Y había gente que iba a pedir y él estaba atento a entregarle a la gente, porque pues era parte del servicio que había sí, mancomunado que había en ese momento para allá. las obras sociales del Sí, municipio, ¿no? Una solidaridad sí, con la gente que lo requería. Esa es sí. una faceta para las presentes generaciones que conozcan que aquí existieron una buena cantidad de trapiches, más de 100 trapiches existieron en el área rural de Moniquirá, hoy han disminuido. Eh, y que tenemos entonces que salir al campo a conocer nuestro entorno rural. De otra parte, Marisabel, usted, de todas maneras, por sus estudios, salió de Moniquirá, duró unos años por fuera, viajó, hizo sus especializaciones y ha regresado nuevamente a su tierra. De sus épocas infantiles, ¿qué recuerda de Moniquirá? De Moniquirá, ¿qué recuerdo? No mucho porque prefería irme para el campo, a rodarme por frente a la casa había una pendiente bien hecha y uno llevaba cartones o tablas y se deslizaba por ahí, diría yo, como unos 50 metros. Cuando hicieron la carretera, uno podía resultar en la carretera y tenía cierta altura. Además, los columpios, ir a comer frutas, visitar a mis abuelos. Mi abuela, por parte de mi papá, nos hacía unos huevos pericos deliciosos, gente humilde, pero gente trabajadora, llena de un encanto y de un amor hacia sus nietos. Fue muy corto la etapa de contacto con ellos porque ellos fallecieron. Por parte de mi mamá, mi abuela nos llevaba unas ciruelas, pero de espectáculo. Y uno estaba pendiente que llegara la abuela con la canastica, porque ahí venían las ciruelas y otros detalles que ella nos llevaba. Eso era lo más grato y será siempre en mi vida el haber compartido también con la familia de mis padres y haber estado momentos súper gratos. Ir al Eh, río a bañarnos, ir a hacer cosas. Acá en Moniquirá realmente, pues sí, estaba la casa de mis abuelos, nosotros teníamos un apartamento ahí, llegábamos, compartíamos y ya se inicia. Yo empiezo a estudiar a partir de cuarto primaria porque mi mamá me enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar, todo eso. Hago los 2 años acá, perdón, un año acá en Moniquirá, que es cuarto primaria, luego voy a Vélez a terminar porque acaban la presentación en Moniquirá y de ahí me voy para Tunja a bueno, estudiar al ahora, colegio. y en esta época reciente, a su regreso a Moniquirá, ¿cómo ha encontrado esta tierra natal, Marisabel? Más grande, con un crecimiento de condominios bastante llamativo, grato encontrar una cantidad de gente. Quisiera que esa gente hubiera tenido la oportunidad de haber vivido lo que yo viví en las épocas de joven, en donde compartíamos con el grupo, que lo llamábamos el grupo Brinca Brinca, porque nos la pasábamos bailando, y es un honor a todos ellos y tenerlos en cuenta en este momento porque fueron épocas muy gratas. Sí, lastimosamente todos los crecimientos en cualquier parte del mundo conllevan a que haya necesidad de generar una cantidad de obras para poder colocar a tono el pueblo y embellecerlo. Para mí, por la profesión, por lo que me ha gustado
grandes cantidades de plata, pero los jardines y de todo le traen a uno gratos recuerdos, lo tranquilizan, lo mantienen a uno en otro tono, le es grato para un visitante al pueblo y hay que encaminar acá en Moniquirá toda la parte de los senderos, todos los sitios turísticos que tiene Moniquirá, que los vienen usando, yo no digo que no, pero darle mayor énfasis y continuar trabajando por un Moniquirá que requiere del aporte absolutamente de todos los que nacimos, vivimos y que de alguna manera llegamos acá de nuevo a Moniquirá. Y los turistas, hay proyectos muy grandes. Ese es un buen recuerdo, una memoria viva de la ciudad de Moniquirá, vista por una hija, por una moniquireña, en el pasado y ahora en el presente, con algunas propuestas que presenta a las autoridades, a las fuerzas vivas que llaman en los pueblos para que estos municipios continúen desarrollándose. Agradecemos su permanencia en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, invitándolos a todos a construir la identidad de Moniquirá y cada uno de los pueblos de la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. En alguna reunión que sostuvimos en días pasados en la Universidad Industrial de Santander, se hablaba de que era necesario insistir en que cada uno de estos pueblos trabajara por contar con su identidad histórica. Como referente, he escrito el libro Identidad de un pueblo Moniquirá, para que quienes ven estos programas, los investigadores, los colectivos culturales de cada uno de estos pueblos de las provincias de Ricaurte y de Vélez puedan adelantar una indagación, una investigación para consolidar la identidad de sus respectivos pueblos. Los invitamos a un próximo programa de Diálogo La Cumbre Televisión.